esto. Saludos a Yana, qué bueno que se conectó con nosotros. Me alegra que esté acá conectadita desde la distancia. Y bueno, Sí, muchas hola. gracias. Hola, hola, ahorita nos veremos las caras. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a dar inicio a un tema bien interesante, que es la parte son dos puntos. Uno, la parte complementaria a lo que ya veníamos hablando, que es el proceso de lo que se llama rango dinámico o procesamiento dinámico, lo que es de los compresores, compuertas de ruido, limitadores, en fin. Alejo ya nos va a explicar de esto y vamos a tocar algo, un paneo general sobre lo que es el proceso de masterización para que tengamos claros el concepto, cómo funciona esto y nada. Bueno, entonces sin más preámbulos, Alejo, puedes arrancar de una vez. Ok, Master, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho saludarlos, poderles compartir un poco más esta nueva parte que viene. Voy a solicitar compartir pantalla. Si Juan ahí me da la autorización. Listo. Listo. Estamos por acá. Entonces, bueno, vamos a hablar de este procesamiento que nos ayuda para el control dinámico. Entonces aquí viene una parte pues muy importante que se llaman los compresores. Aquí en el fondo, bueno, vemos varios tipos de compresores. Eh, vamos a, vamos a ver. Entonces, ¿qué es un compresor? Es un dispositivo para el control dinámico de una señal de audio. Se encarga de reducir las partes fuertes de una señal. Esto ya lo vamos a ir viendo referenciado con un pequeño ejemplo, principalmente gráfico, como para poder empezar. De pronto, si alguno de ustedes no ha tenido mucho contacto con la parte de compresores, ese, nos va, ese ejemplo nos va a ayudar mucho a entender cómo es que funciona, cómo es que se mueve cada parámetro. Entonces, un compresor normalmente está compuesto por los siguientes parámetros. Uno es el threshold o umbral, el radio o la proporción, el attack, el release y el knee. Estos parámetros son los que digámoslo, el 90% de las veces, un 80-90% de las veces que vemos un compresor, los encontramos. También se pueden encontrar algunos que ya traen, por ejemplo, un threshold definido, un attack y un release definido. Bueno, hay unos que ya traen el radio definido, bueno, otros que solo te dejan mover el input y el output, por ejemplo, solo el nivel de entrada y de salida, y ellos internamente ya vienen preconfigurados eh, con todos los parámetros. Pero normalmente entonces nos encontramos un threshold, un radio, un attack, un release y un knee. Bueno, ¿qué viene a ser el threshold? El threshold nos determina a partir de qué nivel va a comenzar a actuar el compresor. ¿Sí? Por ahí tengamos eso en mente. El radio nos determina cuánto vamos a comprimir una vez superado el umbral. Por ejemplo, una compresión de 10 a 1 significa que cada 10 decibeles que entren va a salir solo uno. Yo voy a ir compartiéndoles de una vez como el ejemplo gráfico que tenemos por acá. Uy, esperen un momento, yo quito esto para poder ver el mouse. Ya. Entonces, quiero hacerles una prueba, pues una pequeña demostración gráfica. Acá tengo este es un compresor, entonces los parámetros que yo les acabé de enunciar. Este es el threshold, aquí en la parte superior se ve, dice threshold, ¿sí? Este me dice desde qué nivel el compresor va a empezar a actuar. Fíjense que yo por acá tengo esto es un tono de prueba. Realmente
esto es una señal X, básicamente. Es una señal que yo le estoy ingresando al compresor. Esto puede ser una voz, un bombo, una guitarra, lo que yo quiera. Entonces, tengo el threshold, que si se fijan, este puntico me está haciendo referencia en qué nivel está entrando la señal. Entonces, apenas yo empiezo a aplastar a bajar el puntico, acá nos fijamos, acá nos hace una gráfica que le comienza a comprimir. También acá nos muestra. Este compresor tiene otra forma de visualizarlo, también lo quiero mostrar, y es que trae como un medidor de aguja, como vienen normalmente los medidores de los compresores análogos. Entonces, cuanto más bajo el compresor, el threshold, el compresor más actúa, más me comprime la señal, ¿sí? Aquí estamos hablando que puede estar comprimiendo entre 7 y 8 decibeles. Vale. Voy a dejarlo aproximadamente en unos 5, que me quede comprimiendo unos 5 decibeles. Ok. Vamos a volvernos a esta forma, a este gráfico. Entonces, les había hablado del radio, que es, si no estoy mal, sí, del radio, que viene a ser la proporción en la que comprime. Por ejemplo, si yo bajo un poco el radio, vamos a ver aún que este gráfico va a cambiar, esta pendiente va a cambiar, ya no va a ser tan agresiva. Y, por otra parte, entonces, que miremos acá, él dejó de comprimir. Fíjense que, okay, estaba acá y él empezó a hacer más suave la compresión. Si se fijan, si por ejemplo nos encontramos un radio de 1 a 1, vamos a ver que el compresor no estaría actuando, porque cada decibel que entra sería un decibel que sale. Entonces cuando ya es, bueno, de 1 punto a algo en adelante, el compresor empieza a actuar. Este viene a ser el radio. Lo voy a dejar acá en 2. Tenemos otro parámetro que es el attack. Este parámetro, el attack y el release, son supremamente importantes. Hay que buscar entenderlos lo mejor que se pueda, porque en estos dos parámetros se suelen, bueno, generalmente suele haber muchos errores si no los sabemos usar bien. Y van a inferir mucho en cómo el compresor va a estar actuando sobre nuestra señal. Son vitales. Entonces, voy a dejar este attack en 200 milisegundos. Esto equivale a un tiempo de ataque muy lento. Me voy a volver a la página, a la presentación, para explicarles un poco de... Ya. Entonces, el attack determina el tiempo que va a tomar el compresor en llegar al punto máximo de compresión luego de superar el umbral. Ahora vamos a devolvernos y vamos a verlo ya acá un poco más práctico. Entonces voy a hacer de cuenta que apago esta señal, entonces no hay nada que esté interfiriendo en el compresor no lo está afectando nada, no está comprimiendo nada, no tiene señal. Apenas yo inserte la señal, vamos a ver que aquí el gráfico nos muestra que hay un tiempo desde que yo activo la señal, hay un tiempo hasta que el compresor llega a su punto máximo de compresión. ¿Se fijan? Fue muy rápido, pero yo lo puedo variar. Yo lo puedo hacer que sea instantáneo. Voy a apagar acá. Y ahora lo vuelvo a encender. Si se fijan, fue mucho más rápido. Vuelvo a hacer el ejemplo para ver si alcanzamos a ver la otra onda. Aquí está. ¿Sí ven? Esta curva es un poco distinta de esta otra. Y esto tiene, aunque son en milisegundos, que esto pasa en tiempos supremamente rápidos, este tiempo nos va a dar demasiadas características, nos puede influir. Buenos días. Bien, ¿y usted? Todo excelente, gracias a Dios. ¿De Jesús? Ah, Pues estaba así. hablando con otro personaje. Juan, si nos ayuda ahí.
Ya estuvo. Gracias. Listo, listo. Entonces, tenemos el ataque que va a determinar qué tan rápido nos va a comprimir la señal, el compresor. Ahora vámonos al release. Viene a ser en qué tan, digámoslo, después de que la señal vuelve a pasar el umbral, pero como en sentido descendente, ¿cuánto tiempo va a tomar el compresor en soltar la señal? Fijémonos, acá yo lo tengo bueno, en 2200 milisegundos, que equivale a 2 segundos largos. Quiero que se fijen ustedes el tiempo en que se tarda esta línea blanca en llegar al punto de no compresión, el punto cero. Va a desactivar la señal y él se toma ahí aproximadamente 2 segundos para regresar al punto de no compresión. Fíjense. Es todo este tiempo, es este tiempo con el que vamos a estar afectando. Entonces, si yo lo hago más rápido, obviamente vamos a ver que tan pronto como dejó la señal de pasar el umbral, él regresa a su posición original. Rápido. Este otro ya es demasiado rápido. Casi instantáneo. En cambio, si yo lo pongo en 5 segundos, entonces va a durar todo este tiempo comprimiendo. Todo este tiempo dura comprimiendo la señal hasta que vuelve a su punto original. Como les decía, estos dos valores vienen a ser supremamente, parámetros, vienen a ser supremamente importantes porque vamos a ver, voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo con un audio ya pues más de la vida real. Vamos a fijarnos que si tenemos, para ciertos instrumentos, si tenemos un ataque muy rápido, va a hacer de que ese instrumento ya no suene natural. O sea, lo vamos a estar comprimiendo, vamos a estar controlando la señal, pero esto tiene unas características sonoras y que a la vez le imprimen color a la señal. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y no desconocer estos dos parámetros. Hay otro que se llama el ni, pues traducido es una ardilla, y es como qué tan fuerte se va a hacer el cambio mientras que la señal está acá en el punto donde el threshold no se ve. Voy a exagerar esta gráfica. Acá, mientras la señal se mueva por esta zona, no va a estar pasando nada. Pero mientras que la señal empiece a moverse en la zona de donde ya está pasando el umbral, ¿qué tan fuerte va a ser la transición entre la parte de no compresión y compresión? Entonces tenemos, esto es un hard knee, se le suele llamar hard knee. Entonces vemos que es demasiado agresivo, o sea, tan pronto llega al punto de compresión, él hace la transición rápida a comprimir. Pero si ponemos un soft knee, entonces vemos de que ya esta parte es mucho más pues suave, está un poco más controlada, digamos, no va a ser de pronto tan evidente que se va a estar comprimiendo. Puede ser un efecto deseado, dependiendo del sonido con el que nosotros estemos trabajando. Entonces, vamos a activar acá un bombo. Les voy a compartir un link de Audio Movers para que estemos pendientes ahí en el chat. Ok. Y si de pronto Juan me ayuda replicándolo por el grupo, estaría excelente. Listo, ahí Sí, se Alejo, fue. yo ya lo mando también ahí al grupo de WhatsApp para los que Gracias. no pregunten. Ok, muchas gracias. Bien.
Listo, por aquí voy preconfigurando un limitador que de hecho ya vamos a entrar a ver un poco lo que hace un limitador. Y bien, voy a subir un poco la señal para que les pueda llegar a un buen nivel. Poner un loop en esta zona. Acá simplemente estoy activando un ecualizador como para tener algo más de color de bombo. Ok. Voy a insertar el compresor y vamos a empezar a ver un poco cómo es que actúa un compresor. Entonces vamos a tener esta señal. Voy a dejarlo un momentico apagado y ya vamos a ir escuchando, solo para mostrar. Él va a quedar sonando ahí detrás. Bueno, vemos acá que el compresor ya está actuando. Me voy a volver a este gráfico que nos puede ayudar un poco más. Listo. Mientras que yo tenga el threshold muy alto, el compresor no va a poder estar actuando. Si se fijan, no, de hecho, bueno, actúa realmente lo mínimo. Otra ocasión en la que nuestro compresor no actuaría sería cuando yo baje el threshold, pero si no tengo un radio, o tengo un radio de 1 a 1. Aquí puedo estar bajando mucho el threshold, pero él nunca me va a estar comprimiendo. Entonces, yo debo seleccionar una proporción en la cual yo quiero actuar, teniendo en cuenta que entre más alto sea el número, más agresiva va a ser la compresión. Claro, de aquí, de 12 decibeles que entren al compresor, solo me va a dejar pasar 1. Eso viene a ser muy agresivo. Acá, de 2 decibeles que entren, me va a dejar pasar 1. Esto ya es algo, digamos, un poco más suave. Voy a dejarlo en aproximadamente 3. Voy a empezar a bajar el threshold. Ya aquí yo puedo ver más o menos lo que yo quiera comprimir. Me devuelvo a este medidor y él me va a estar mostrando cuánto estoy comprimiendo. Aquí aproximadamente 4 decibeles, 3, 4. Él hace esto. Entonces, fijémonos, si yo pongo un ataque muy lento, él se demora como un poco más para hacer toda la compresión. Esta gráfica blanca que tenemos acá es la que nos muestra cómo está actuando el compresor. O sea, toda la parte de compresión, cómo la está actuando. Pero entre más rápida yo la pongo, de inmediato, y además, fijémonos que él va a comprimir un poco más cuando tenga un ataque muy rápido. Y el release, fíjense que si yo lo pongo muy lento, él va a hacer esto con la señal. Va a llegar a un punto de que si hay golpes muy cercanos, o más bien rápidos, el compresor aún va a estar activo y va a comprimir la siguiente señal. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con este tiempo, por ejemplo, de release. Aquí, este ejemplo que está pasando acá, aquí se comprimió demasiado varios golpes, lo cual no vamos a estar buscando en un bombo. Entonces, en ese caso podríamos tener tiempos de release o de liberación más rápidos, para que cuando sean golpes más rápidos, el compresor no alcance a tener la liberación necesaria para volver a tomar el otro golpe. Ahora sí vamos a escuchar un poco. Fíjense cómo nos va a afectar el sonido cuando yo mueva el attack. Acá tengo el compresor.
Escuchen por favor cómo este ataque nos afecta el nivel con el cual podemos escuchar la pegada del bombo. Aquí ya viene a ser un bombo mucho más natural. Esto ya se siente un bombo supremamente apretado. Y otro parámetro que nos influye, lo voy a dejar aproximadamente acá. El release. Se fijan como un release rápido puede hacer un sonido, pues dar unas características sonoras un poco más naturales para el compresor. Bueno, estos serían básicamente todos los parámetros del compresor. Dentro de la rama de compresores, nosotros tenemos otro procesador que se llama el limitador. El limitador viene a llamarse cuando uno tiene proporciones de el radio por encima de 10 a 1, ¿sí? Hay unos muy reconocidos, bueno, acá este compresor yo lo podría volver limitador como yo quisiera, pero les quiero mostrar otro que es bien interesante. Bueno, está este y hay muchos más. Este es de una marca que se llama FabFilter, es el Pro L2. Este nos sirve ¿para qué? Para tomar los picos, él toma los picos y los reduce los picos. Y como tenemos ya controlados los picos, al momento de generar nosotros ganancia, nosotros vamos a poder dar una mayor sensación de volumen. Que si no es con un limitador, de pronto no lo vamos a poder lograr. O sea, no va a ser igual que simplemente subirle volumen a nuestro canal. Este nos ayuda controlando los picos, como ya los tenemos, digamos, a un nivel cómodo los picos, él luego sube la ganancia y ya eso nos da una mayor sensación de volumen. Fijémonos con este, a ver qué tal. Aquí él pues nos está mostrando que prácticamente poco está comprimiendo, pero además algo interesante de este limitador es que básicamente con mover la ganancia yo ya puedo tener algo muy cercano a lo que yo quiero. Puedo mover el attack, que ya más o menos les expliqué con el compresor, el release, pero escuchemos lo que va a pasar. ¿Cómo puedo subir el volumen sin que el canal llegue al punto de clipping? Si yo llegase a subir este mismo nivel, me miro acá una cosa, voy a apagar el limitador. Si yo llego a subir estos mismos decibeles, 3.9 decibeles, con el fader, fíjense cómo va a llegar a clipping de una vez. De una, ¿sí? Pero, si yo vuelvo y lo dejo a 0, y activo el limitador, ¿okay? Ahí nos fijamos cómo el limitador corta todos los picos. El limitador actúa de forma muy veloz, corta los picos y nos da una mayor sensación de volumen. Hay otro procesamiento dinámico que quiero explicarles. Tiene parámetros ya, bueno, tiene también un radio, un threshold, tiene un attack y un release. Pero este ya es una compuerta de ruido. Este lo solemos usar, por ejemplo, en la batería, cuando
cuando tenemos mucha filtración del redoblante, por ejemplo en el bombo, cuando tenemos mucha filtración del redoblante, bueno, de todos los otros componentes de la batería, una compuerta de ruido nos viene a ayudar. Entonces también el threshold equivale al punto donde la compuerta va a empezar a actuar. En este caso, digamos que el threshold sí actúa al revés. ¿Por qué? Porque entre más alto yo lo tenga, él me va a cerrar más el sonido. Pero entre más bajo lo tenga, él me va a dejar pasar el sonido. Entonces, yo lo debo ajustar. Vamos a hacer acá una pequeña demostración. Ok, vamos acá. Entonces fíjense cómo, si lo tengo muy alto, él me va a estar cortando mucha señal. Voy a modificarlo acá. Bien. Aquí viene a ser de los puntos más agresivos. Uy. Ok, pero si yo no quiero que la compuerta sea tan agresiva, la puedo bajar. Pero fíjense, digámoslo rápidamente, cómo él nos está limpiando el sonido. Si yo quito la compuerta, tengo todos los platillos, todo el resto de la batería la tengo ahí muy presente. Pero si la activo, la idea es que él nos deje solo, en la mayoría, en el mejor de los casos, o en la medida de lo posible, que él nos deje solo el bombo, que es el instrumento que estamos amplificando. ¿Sí? Se alcanza a filtrar algo de redoblante. Yo podría subirlo para evitar un poco el redoblante, por ejemplo. Entonces sería esto contra esto. Entonces también el ataque nos da el tiempo en que va a tardar la compuerta de ruido en abrirse por completo, y el release es tan pronto la señal pasó el umbral, qué tiempo va a tardar la compuerta de ruido en volver a cerrarse. Esto sería básicamente todo los componentes dinámicos. Ahora quiero que vayamos a hablar de un tema también que es muy interesante. Ok, por acá voy pasando esto. Listo. Es el mastering. Entonces, ¿el mastering qué es? Es el último proceso de la postproducción de audio. En esta etapa se aplican procesamientos sutiles y quirúrgicos a nuestro material, o sea, a nuestra canción ya mezclada. Entonces, con el fin de lograr un resultado óptimo de reproducción. Entonces, en este proceso podemos estar aplicando ecualización, que eso ya, digamos, lo vimos anteriormente, pero de formas mucho más sutiles, digamos, no tan agresivas como lo habíamos podido hacer durante el proceso de mezcla. Si hay una mezcla que esté, digamos, decente, en la etapa de mastering ya nosotros simplemente deberíamos hacer pequeños retoques, pequeñas resonancias que pudieron haber quedado. Bueno, buscaríamos también de pronto realzar ciertas frecuencias que se nos hayan perdido y que el ingeniero de mezcla no se haya dado cuenta. Como consideraciones que son importantes del mastering.
se suele hacer en un estudio tratado acústicamente. Este es como un estudio especialmente tratado como para el mastering, ¿sí? Por acá, por acá. Este, por ejemplo, vemos que tiene difusores, tiene paneles absorbentes, bueno, tiene, si no estoy mal, también tiene resonadores. Es un estudio especialmente trabajado para que el ingeniero de mastering tenga el punto de escucha más crítico. También se suelen usar altavoces hi-fi, si se fijan que estos son pues altavoces de tope de línea para poder escuchar. Necesitamos ahí sí altavoces que sean lo más planos posibles, que no sean altavoces que te estén aumentando bajos, o agregando agudos, que no te vayan a estar mintiendo. Digamos, es un término que se suele usar, que no sean altavoces que vayan a estar mintiendo, porque entonces el ingeniero de mastering no tomaría las decisiones correctas. Otro punto bien importante, debe ser un ingeniero que no haya estado involucrado en los procesos anteriores. Los procesos anteriores son grabación, edición y mezcla. Lo ideal, pues que si una persona lo puede hacer, sí lo puede hacer. O sea, si la misma persona, bueno, si por ejemplo usted tuvo que grabar, editar y mezclar y le toca también masterizar, pues de poderse lo puede hacer, pero no va a ser lo ideal. ¿Por qué? Porque muy probablemente usted ya esté acostumbrado a ciertas resonancias, si, bueno, y se haya acostumbrado a ciertos errores. Entonces, lo ideal en este punto es tener como un par de oídos frescos que puedan tomar decisiones objetivas sobre su producto y no vayamos a estar pues simplemente haciendo más errores, porque eso es otra cosa. O sea, si en el mastering no se toman decisiones acertadas, seguramente vamos a estar haciendo un desastre que va a afectar todo lo que había ahí detrás. O sea, habíamos podido grabar en el mejor estudio del mundo, con los mejores micrófonos, haber hecho la mejor mezcla del mundo, pero si en la parte de mastering no se toman decisiones acertadas y objetivas, vamos a dañar todo el proceso que hay atrás. Entonces también por eso es importante tener un ingeniero de mastering aparte, digamos lo que sea externo. Listo. En el mastering se suelen usar técnicas de procesamiento mid-side. Esto es una técnica que permite tomar solo el centro y aplicar, dependiendo de lo que considere el ingeniero de mastering, pues lo que llamamos el centro de la señal, lo que nosotros como que escucharíamos justo en el medio, es como esa percepción auditiva. Entonces él puede quitar resonancias que normalmente tenemos en el medio. Tenemos, por ejemplo, el bombo, el redoblante, la voz. Esto es principalmente, el bajo. Esos 4 elementos son los que normalmente van al centro. Entonces, si de pronto el ingeniero de mastering escucha que hay un conflicto entre el bombo y el bajo, él puede usar esta técnica para tomar decisiones con respecto a esos 2 elementos, a esos 2 instrumentos. ¿Qué difiere del side? O sea, ¿qué es lo que hace distinto del side? Entonces tenemos a los lados, que a los lados normalmente tenemos las guitarras acústicas, guitarras eléctricas, los sintetizadores, pianos, suelen venir más enfocados en la parte del side. Que entonces, si el ingeniero de mastering considera que hay algún inconveniente con alguno de estos instrumentos, ya lo haría en la parte de side. ¿Para qué? Por ejemplo, si él escucha que al piano o a un sintetizador le están sobrando algo de frecuencias bajas, pues lo haría en el side para no venir a afectar todo lo que puede ser el bajo, o bueno, el bajo,
el bombo, todo lo que encontramos en el medio. Entonces, por eso se usa esta técnica mid-cycle. Otro punto importante. En el mastering se le da orden al álbum. En este punto se escogen cuál es la primera canción, la segunda. Aquí ya se define eso. Se queda estructurado y con base en ese orden, el ingeniero de mastering va a trabajar. También se hacen fades correspondientes. Entonces, el ingeniero de mastering es el encargado de que la parte del inicio de la canción, justo cuando va a empezar, tenga un fade o una transición que sea adecuada para la canción. Normalmente en la mezcla uno suele dejar bastante tiempo inicial, porque se tomaron 2 compases de conteo, bueno, por X o Y motivo. Uno en grabación y en mezcla suele trabajar con bastante tiempo al inicio. El ingeniero de mastering recorta ese tiempo que no sea necesario y crea un fade. Al inicio también crea un fade al final. Y hace el mismo procedimiento, corta lo que esté sobrando al final, tiempo excesivo, y lo corta, hace una transición para que todas las canciones puedan ir, digámoslo, fluidamente entre una y otra. Otra parte bien importante, se insertan metadatos. Estos son como todos los datos que vienen, llamémoslo, embebidos dentro del archivo de audio. Por ejemplo, el nombre del artista, el álbum, la canción. Acá también se le inserta algo que se llama código ISRC. Eso es como, hagamos de cuenta que es como un código de barras que hace única a esa canción ¿cómo decirlo? Por ejemplo, para las plataformas digitales. Con este código ellos pueden identificar fácilmente esa canción. Sí, aún para las emisoras de radio, por medio de este código se pueden hacer muchas cosas. Viene a ser un código único de la canción. Esto también lo inserta el ingeniero de mastering. Y otro punto bien importante es que al álbum se le da homogeneidad. ¿Qué pasa muchas veces? Son canciones que de pronto no se grabaron como en la misma temporada. A veces en los álbumes, bueno, se pueden tomar un año de diferencia entre que grabaron una canción y otra. Por ejemplo, ya tenían todo el álbum completo y al final se les vino a la mente la canción que esa era pues el éxito de ese álbum y la quieren meter ahí. Probablemente esa última canción ya tenga casi un año de diferencia o 6 meses, digámoslo, de diferencia. Se va a grabar, de pronto se grabó la batería en una sala distinta. Bueno, tiene muchos factores que hace distinta la canción. Entonces, el ingeniero de mastering, bueno, además que probablemente lo pudo haber mezclado otro ingeniero de mezcla. Entonces, X cantidad de canciones las mandaron con un ingeniero de mezcla y las otras con otro. Como son 2 personas totalmente distintas, van a estar dando colores distintos a cada mezcla. Entonces, el ingeniero de mastering debe buscar la forma de darle homogeneidad a todas las canciones, que no se sienta mucho el bache entre una mezcla realizada por un ingeniero en Estados Unidos versus un ingeniero de mezcla digámoslo así, de Inglaterra. Entonces, y esta parte viene a ser también muy, 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 muy importante. Bueno, ahí yo creo que ya vimos a grosso modo los aspectos del mastering, de las funciones de un ingeniero de mastering. Otro punto que quizá me faltó por enmarcar, y es que también el ingeniero de mastering es el que está encargado de darle un nivel óptimo
a todas nuestras canciones. Se va a encargar de ponerlo en un nivel competitivo, digámoslo así, o sí, un nivel en el cual se escuche, por ejemplo, si es rock, vamos a saber que vamos a necesitar un mastering más agresivo, a comparación si ya es música de folclore, de pronto no necesitamos ser tan agresivos. También el ingeniero de mastering es el encargado de darnos versiones. Por ejemplo, una versión la podríamos estar usando para imprimir nuestro CD. Pero una versión distinta de mastering es la que vamos a estar usando para todo lo que sea subir plataformas. De hecho, podríamos tener una versión de mastering casi que para cada plataforma, porque cada plataforma tiene una forma distinta de manipular el audio. Ellos tienen como unos niveles de compensación y eso nos puede afectar todo lo que hay para atrás, o sea, todo lo que fue la grabación, la mezcla, en realidad nos va a estar afectando nuestro producto. Entonces, con el ideal de que sea afectado lo menos posible, vamos a tener que pedirle pues a nuestro ingeniero de mastering, perdón si acá los vecinos se ensañaron a usar como un taladro, démosles un momento por... Sí, yo lo escucho, ustedes probablemente también. Bueno, ok. Perdón ahí. Sin nada que hacer. No, nada, ahí hay que meterle ingeniero de mastering a hacer ruido. Para complementarle a Alejo, muy importante para todos, o sea, lo que hablaba Alejo y es muy importante, y es, debemos de tener en cuenta que todo esto también esa cadena de proceso de audio va muy de la mano con los recursos tecnológicos actuales que tenemos del audio en streaming. Cuando él dice plataformas es el streaming, que es, empecemos por YouTube como la primera fuente de audiovisual de sistema de escucha. Entonces, como tal, ellos manejan un nivel de compensación diferente a, por ejemplo, como lo hace Spotify o iTunes o el mismo Deezer. Entonces, son diferentes niveles de plataformas, ¿cierto? Entonces, el ingeniero de mastering hoy en día tiene que tener eso muy claro a la hora de sacarnos nuestros archivos en audio digital, porque así salen ya en todo este procesamiento. Y la impresión que también es digital, que obviamente ya se ha reducido ya es más un 30% de uso de lo que es la música impresa, es decir, en CD. Ya lo demás es simplemente plataformas digitales y la misma descarga y la persona que lo escucha en sus respectivos reproductores si es que la ha descargado. Entonces, como tal, eso también ha cambiado mucho esa dinámica, pero el ingeniero de mastering, bajo esa responsabilidad, nos da unos lineamientos también muy importantes en cómo nos va a entregar el producto para los sistemas de escucha actuales. Actualmente manejamos unos niveles muy amplios de sistemas de escucha y bueno, que eso también es un punto de discusión de qué tanto varía la calidad, qué tanto ha bajado la calidad con respecto a lo que pasaba en décadas anteriores, aún en los 80s, 90s, que para mí y para muchos fue la cúspide de la calidad del audio, donde los audios salieron a relucir pues, la mezcla y la mastering a un nivel pues, muy grandioso, que todavía de hecho son muy icónicos y son referencias actuales todavía de cómo se procesa una mezcla o un mastering. Pero entonces esto es bien importante y muchas veces, a veces confundimos también, que Alejo ahorita lo habló muy claro, que es una cosa es hacer una remezcla, otra cosa es hacer de pronto una remasterización, que son procesos completamente muy independientes. Y tener en cuenta que un ingeniero de mastering, en su gran mayoría ha tenido que ser un ingeniero de mezcla y de producción de audio, en todo, desde la cadena cero, digámoslo así, desde el proceso de capturar el instrumento, de editarlo, mezclarlo, y también hacen ese salto entonces a la masterización. Entonces para uno es demasiado importante poder estar haciendo la cadena correctamente con un ingeniero y teniendo un feedback. Por ejemplo,
hemos tenido ahí como anécdota en estos días trabajando con un ingeniero que se llama Estefano, sí, Alejo, es Estefano Pisayo, Pisayo, no me acuerdo, Pixaya. Pisaya. Ujú. Ingeniero de ingeniero de mezcla como en primera línea, pero también ingeniero de mastering. Y es muy interesante poder hacer el trabajo en conjunto con este tipo de personas porque nos dan un referente muy claro dependiendo del género, el estilo, como lo estemos abordando, cómo hayamos hecho la mezcla. Eso nos da lineamientos muy importantes porque él, por ejemplo, con él era muy chévere hacer el feedback en que me sugiriera, Jerónimo, mira, hasta mezcla, súbele un poquito más el bombo, bájale un poquito a los brillos, mejorémosle esto, lo otro, o me gusta como está. También él le aporta. Entonces, en toda la cadena de trabajo, el ingeniero de mastering, la verdad es para mí, en todo el proceso de audio, digamos el 50%. Y a veces uno no lo tiene en cuenta o la gente, ¿no? O en el colectivo musical o de pensamiento de producción no está tan en cuenta para muchos, pero la verdad para mí es el 50% porque la verdad genera una lucidez en el audio que es la cerecita del postre, que si uno tiene eso en su proceso de audio va a años luz saliéndose ya de su zona de confort y va trabajando en una cadena mucho más profesional y más llegando a una realidad del sonido como uno lo quiere, según su género y su estilo. Sí, sí, también de que yo creo que dentro de este medio también tenemos que tener en cuenta que es un medio muy competitivo y tener una buena masterización nos va a ayudar a ser competitivos. ¿Por qué? Porque nuestros instintos están, pues digámoslo, ligados a ellos. Hay algo que se le ha solido llamar como la guerra del volumen. ¿Por qué se ha venido a desarrollar esta guerra del volumen? Claro, porque nosotros, bueno, si escuchamos, bueno, una música a X nivel, pero si venimos a escuchar otra que suena más fuerte, digámoslo así, de inmediato nos va a llamar la atención. Eso va a ser algo instintivo, no lo vamos a poder evitar, ya sea como para bien o para mal, pero entonces, como, como artista, yo pienso que de lo primero que de lo que se va a querer, bueno, lo primero que va a querer hacer es llamar la atención. Entonces, bueno, por tener un nivel óptimo, ya en mastering tampoco se pueden pasar a dejar una vaina ahí toda distorsionada. De lo fuerte que suena, ya suena distorsionada, pues ¿por qué? Porque obviamente se va a hacer el efecto contrario. Antes de llamar la atención, va simplemente a lograr es que nosotros cambiemos de canal, de emisora, bueno, de, de canción. Entonces, este punto es, bueno, viene a ser bien importante por esto mencionado. O sea, vamos a querer de que nuestra canción también en últimas tenga un balance tonal adecuado para que se pueda reproducir homogéneamente en todos los sistemas de escucha. Sabemos que podemos pasar de un celular a digámoslo así, a un concierto que tenemos pues bocinas eh, en promedio, son bocinas muy costosas. O sistemas, pues, o ese sistema, digámoslo, de sonido en vivo viene a ser ya de un rango completo de que si ya puede responder a las frecuencias bajas a comparación de nuestros audífonos bueno, o un celular, digámoslo en el peor de los casos que no tiene cómo responder a las frecuencias bajas. Entonces el ingeniero de mastering está encargado de tener en cuenta todas estas variables posibles. Él tiene que tener el balance perfecto para que, tonal, perfecto para que entonces si lo colocamos en un concierto, un sistema de rango completo, pues la canción va a sonar muy bien, asimismo como se va a poder identificar cada uno de los instrumentos, se va a optimizar para cuando
siendo reproducida en una, pues, en el carro, en el radio, y esto. Ya, Master, no sé si tú quieras comentarles la parte de las composiciones y toda esta parte. Ok, bueno, no, sí. Entonces, para cerrar y recordar, bueno, que este es el último taller que Alejo y yo vamos a dar de manera virtual, por decirlo así, sobre este temario, pues, que es tan amplio, pero haciendo, pues, como un resumen de esto. eh, Primero, si hay dudas, si hay algunas dudas o aportes frente a este tema, que se ha hablado hoy sobre lo del rango dinámico y sobre el proceso de mastering. Si alguien quiere hacer algún aporte o tiene alguna duda o pregunta, pues para poder resolverla de una vez y pasar a este punto de entrar ya a hablar sobre cómo va a ser la dinámica de trabajo de lo que viene. Queda ahí abierto para que pregunten. Jerónimo, Sí, buenos días. buen día. Yo tengo una pregunta. Sí. Tiene que ver más con ustedes que nos aconsejan hacer primero, después de tener el audio grabado. O sea, primero se ecualiza, primero se comprime, O sea, ¿cuál sería el proceso ideal? Ok, la cadena de procesamiento. Hay muchas técnicas, pero la más común, creo que por lo que más se empieza es por la ecualización. Creo que aparte de haber hecho una edición de limpiar el canal, los pegues, todo eso, que los niveles de volumen no estén en saturación, la ganancia, o sea, lo que es la estructura de ganancia, no esté en saturación, se haya limpiado el canal. En ese orden de ideas, dentro de las técnicas más básicas, la primera, pues dependiendo también del instrumento, pero por lo general es una ecualización o limpieza de frecuencias, digamos así, sobrantes o que me molestan a lo que estoy escuchando. Es decir, yo no hago una ecualización general del instrumento, sino que corto primero lo que me sobra, lo que no necesito en mi sistema de escucha. Entonces, primero que todo, antes de la ecualización y explicar eso, que Alejo yo creo que ya nos lo va a explicar mucho mejor de manera rápida, mi sugerencia es, todo esto depende de dos cosas. Uno, del sistema de escucha que yo tenga. Si yo tengo unos audífonos, lo que se llaman los cascos, unos cascos de audífonos por lo menos decentes, donde su frecuencia, la respuesta de frecuencias que me muestre esté un poquito balanceada, que no tenga mucha saturación en los bajos o en los medios agudos o brillos que a veces son tan exagerados en muchas marcas, yo tengo por lo menos un sistema de escucha decente para poder hacer dichos cortes y procesamientos de audio. Ni siquiera solamente para la ecualización, para la dinámica, o sea, para un compresor, un limitador, para efectos. Yo debo de tener un buen sistema de escucha básico. No tengo que tener pues, los super audífonos o los super monitores de frecuencia plana. Tengo que tener un buen sistema de escucha para ahí sí arrancar en el proceso de lo que se requiere. No sé si Alejo ya entonces ahí me complementa frente a lo que es el sistema básico de arrancar en la cadena. ¿Cuál sería la cadena correcta? Sí, Jero, pues yo la comparto contigo. Vital tener como la ganancia bien ajustada, evitar que no tengamos bueno, problemas de desfases y esto. Una vez tenemos esto ya solucionado, podemos empezar con ecualización. Yo les mostré, si no estoy mal, en el anterior taller, una ecualización correctiva o sustractiva, ¿sí? Esta nos sirve para limpiar como resonancias que no son agradables del instrumento. Entonces, ahí ecualizamos, atenuamos estas frecuencias. Luego de este proceso, si viene ya todo lo que sería como la ecualización aditiva, que entonces ahí sí ya podemos, ok, después de que limpié estas frecuencias, me queda haciendo falta un poco más de bajo, listo, le colocamos un poco más de bajo, que me hace falta un poco más de agudos, listo, busco la frecuencia que me hace falta, le aumento esa frecuencia. Ahora, un tip, eh, ese sería como la forma como de estructurarnos para procesar, pero tip, tratar de hacer este procesamiento estando escuchando todo. Bueno, yo qué sé, entonces estar encendida la batería, el bajo,
las guitarras y la voz, por colocar un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele pasar de que si uno escucha solo ese instrumento, uno se va a exceder en aumentar ciertas frecuencias que a lo largo nos van a estar chocando con otros instrumentos. Entonces siempre tratar de tener una perspectiva de toda global de la canción. Luego de que hemos ecualizado, podemos comprimir y luego de esto podemos hacer, pues, insertar efectos, ¿cierto? Efectos como lo que sería la reverberación, el delay, todo este tipo de efectos, pero creemos que esa sería como típicamente, digámoslo, normalmente la cadena de procesos. Esto puede variar porque pues nada está escrito en la música. Okay, muchas gracias. Ok, y para complementar rápidamente ahí, simplemente hay que tener claro que hay técnicas según cada género o estilos y también el ingeniero. También, o sea, acá hay técnicas que aplican es con respecto a lo que el ingeniero haya hecho pruebas sobre alguna técnica y le funcione. No a todos les funciona de la misma manera. Hay que tener claro, en esto no es una, ¿cómo decirlo? Algo contundente frente a que tiene que seguirse esta regla y no hay nada más que esa regla. No. Frente a esto hay muchas técnicas, muchas formas. De hecho, los grandes ingenieros que son leyendas y que están vivos todavía, de muchos álbumes que uno ha escuchado y que todavía escucha actualmente, ellos usan recursos y técnicas que a veces para uno son completamente salidas del orden convencional y a la final también genera un resultado espectacular. Entonces, todo esto es a partir de algo que sí tiene que ser completamente de investigación. Al día de hoy, gracias que hay YouTube y todas estas plataformas, YouTube, qué sé yo, bueno, a videos en tutoriales, aún por otras páginas y páginas abiertas donde uno puede revisar y estudiar eso. Y esa es una invitación para todos. Investiguen un poquito de ciertos personajes que sean relevantes. Está Tony Maserati, digámoslo a nivel nacional. Hay ingenieros que han hecho historia y que tienen también mucho que aportar. Está Jorge Díaz, no me acuerdo si está este man, Ricardo, no, Miguel de Narváez, creo que es Miguel de Narváez, ingenieros de mezcla, muy famosos de acá del país y a nivel internacional hay muchos. ¿Qué hacía uno anteriormente, cuando no existía el YouTube y todo esto? Yo me acuerdo que cuando uno compraba el CD o aún en los Don't Play y aún en los cassettes, uno en la leyenda, o sea, en el cuadernillo que venía ahí o en la parte posterior del disco, uno leía los créditos. ¿Quién fue el productor? ¿Quién fue el ingeniero de mezcla? ¿Quién masterizó? ¿O quiénes fueron los ingenieros de mezcla? Porque muchas veces en un álbum podía haber hasta 4 y había, o a veces habían dupletas donde en una canción se pudieron haber mezclado 2 personas o hasta 4, una sola canción. Y uno empieza a investigar eso y se va dando cuenta qué es lo que hacen en las canciones, un sonido que uno quiere. Entonces yo, por ejemplo, alguna vez, ya por allá en los 2000, no sabía quién había sido el ingeniero de mezcla y de producción de algunos álbumes de Michael Jackson. Entonces me fui a investigar a partir de eso. No fue en ese entonces, no fue por la web, no fue por nada de internet, fue a partir de eso. Y empecé a investigar y a buscar en libros y toda esta cuestión y uno se va dando cuenta que son personajes de una relevancia en la industria del audio, del sonido en grabación, de gran importancia y que manejan técnicas muy, muy precisas para lograr ese sonido y casi que son representativos en algo, casi que es como si hubieran descubierto algo, como si esas personas hubieran inventado una característica propia de un género. Como decir, las baterías en el hip hop deben de sonar así, más o menos en sus inicios, y ese sonido tan particular, uno empieza a investigar cómo lo desarrollaron, quién lo desarrolló,
cómo fue algo de su historia, y es muy bonito y es muy enriquecedor a nivel técnico porque uno ya se va dando cuenta cómo poder llegar a un resultado más concreto bajo el principio de realidad, como yo siempre lo digo, que tenemos que ser conscientes que no siempre tenemos los recursos o las plataformas, o decirlo así como estamos viendo en la imagen, que bueno poder tener todos estos recursos, si fuera el caso que necesitáramos tener una sala de mastering por lo menos cercana hacia uno y que uno pudiera estar haciendo esta interacción a tiempo real con una sala de mastering así, digámoslo. Pero teniendo ese principio de realidad, aunque no lo tenemos, pero sí entender el proceso de cadena y de cómo funciona y de cómo lo podemos emular a partir de un in the box, o sea, dentro del computador, que muchos de estos procesamientos analógicos y digitales están ya puestos en un software de grabación y con plugins, poder llegar como a eso que investigué, leí, escuché, me referencié, poder como ir buscando eso. Porque no se trata solamente de aprenderse un orden y una técnica y se acabó, no, es tener la conciencia de dónde viene todo este proceso y para qué funciona. Cuando yo tengo conciencia, es más fácil que la información y el concepto sea más concreto y no que se vuelva una cuestión como de tarea y de oficio que hay que hacer y punto, porque el cómo no sé, pero lo hago y ya. No, hay que investigar un poquito más y esa es esa es mi invitación, y yo sé que Alejo similar, de que investiguen un poquito más aparte de eso, de que el género en el que trabajan o que les gusta, lo que escuchan que les gusta, saber en la parte técnica de audio, esos referentes que ustedes tienen, quiénes han participado, cómo lo han hecho, quién es ese personaje, qué técnicas usaron, cómo llegaron a ese resultado. Y de esa manera creo que vamos a tener como una visión, un panorama, una cosmovisión más clara de cómo va a ser lo que estamos haciendo y cómo podemos llegar a ese resultado. Bueno, otra pregunta, no sé, ¿alguien quiere una última pregunta para pasar ya al otro punto? ¿Nadie más? Ok, estamos como muy claros, entonces, listo. Entonces, hemos dado ya por terminado esta sección, pues esta parte que ya hemos trabajado Alejo y yo en torno a toda esta parte de producción de música y de audio. Obviamente que eso va a ser llevado a cabo en la realidad, y a esto es a lo que voy. Ahora, de aquí en adelante, sigue un proceso de 15 días donde ustedes van a seguir viendo unos talleres de emprendimiento, y en esos 15 días, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener la opción de poder producir 4 temas de manera, digámoslo así, bien hecha, y bajo las condiciones que vamos a poder tener de poder hacer la producción. Entonces, lo más importante es saber con quiénes contamos. Y en todo este proceso de trabajo, pues los que han podido estar en casi todos los talleres o los que han visto, sabemos que hay una dinámica de ritmo de vida y actual con toda esta situación de la pandemia que a veces es compleja, pero bueno, que también queremos hacer los procesos de todo este emprendimiento y este conocimiento de proceso de audio y musical correctamente. Entonces, a partir del 15 de julio, vamos a empezar a hacer lo que son la parte de producción de audio de estos 4 temas. ¿Y cómo vamos a seleccionar estos 4 temas? Es muy sencillo. La primera norma acá o regla que voy a poner, por decirlo yo, es que hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, van a tener ustedes la oportunidad de poder mandar sus composiciones de una manera, por lo menos así sea grabada por un software, como lo hemos explicado, o a través de un archivo de video, de audio video, de una canción, simplemente exponiendo el tema, la estructura del tema, por lo menos estrofa, coros o coro, y exponerla. Eso sería hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche tendrían la opción para poderlo mandar por medio del correo que tienen ustedes pues acá de la organización para poder mandarlo. Entonces, de esa manera, yo voy a tener un proceso de 3 a 4 días máximo para hacer la selección de cuáles pueden quedar. La idea es hacer 2 temas instrumentales, 2 temas cantados.
y bajo el orden digamos, de un estándar comercial, algo más o menos latino, latino pop o latino, como tal antillano, bueno, o fusiones, ya es dependiendo de lo que haya. Y los otros dos temas, con la idea es hacerlo un poquito más comercial, tirándose al pop comercial, igual dependiendo de lo que nos manden. Puede ser una balada, un tema rápido más pop rock, qué sé yo, o con elementos y fusiones. Todo depende de lo que ustedes nos manden. Y a partir de esto se hará la selección en el término de 3 a 4 días máxime. Se hará la escogencia, se enuncian y a partir de ahí ya el proceso que yo sigo tanto con Carlos León, que nos dio el taller de algo de escritura musical, y junto con Alejo, yo emprendo el proceso de hacer la preproducción musical, de hacer como la maqueta, cómo vamos a ensamblar, en fin, para que cuando lleguemos ya a este momento podamos ir ya al grano, y es a dedicarnos a grabar las baterías, las percusiones, el bajo que le corresponde a cada canción, las voces que se necesitan, los vientos, es decir, y que ustedes puedan estar ahí en este proceso, también viéndolo, cómo se hace, y nosotros también dándoles un feedback de que este proceso de lo que estamos haciendo, con los temas que ya son de carácter original, ustedes vean cómo es todo esto que hemos hablado, no se quede como si fuera carreta, sino que sea una realidad al hecho de que en verdad sí funciona todo esto que hemos hablado y cómo lo vamos a hacer en la parte de producción musical como tanto de audio, hasta el proceso final que va a tener masterización, que en este caso no lo haríamos ni Alejo ni yo, sino que lo hace un ingeniero de mastering con el que vamos a también a contar en ese proceso. Entonces hacemos todo este proceso, vamos a hablar en un periodo de 15 días donde vamos a hacer las capturas, todo esto, y ya nosotros nos dedicamos a hacer la postproducción, Alejandro y yo, y obviamente dándoles réplicas a ustedes de lo que va a pasar. Y esto que hemos montado y que hemos grabado, ¿cierto? Ustedes ya se lo aprenden y hacemos ensambles con respecto a la población que en verdad pueda estar participando en dicho proceso. Es muy importante, por eso doy la claridad de que dependes de quienes puedan estar en dicho proceso, y a partir de eso pues tomamos hacemos el ensamble de los grupos que van a poder grabar. La idea es que todos quienes estén puedan participar de una u otra manera, puedan aportar algo, o por lo menos acompañar en el proceso, y que vean cómo se hace para que tengamos esto más claro, todos estos conocimientos que hemos hablado sean llevados a la realidad. Entonces, lo más importante es que hasta el día de mañana, por favor, hasta las 7 de la noche, envíen sus propuestas de canciones, quienes puedan enviar. Entonces, a partir de eso, ya nosotros tomamos decisiones, y de esa manera yo ya puedo trabajar todo este tiempo que tenemos, estos 15 días, Alejo, yo y Carlos León, para poder hacer el proceso. Entonces, no sé si alguien tiene una duda sobre la cuestión o necesite saber algo, pues. Ok, estamos como que todos muy claros. Entonces, simplemente es hacer que envíen y diligencien al correo, que creo que todos lo tienen. No está de más que si algo Juan vuelva y se los escriba por si hay alguna dificultad. Qué pena, Jerónimo. Sí. Pueden ser composiciones propias. Sí, o sea, todo lo que vamos a hacer, la idea es que sea original. Gracias. La idea es que sea original, y obviamente que sea una idea concreta. En este caso, para ir más a la fija, igual en el proceso de composición uno lo puede hacer desde un simple verso y estoy claro, pero por motivos de que necesitamos hacerlo un poquito más avanzado, ir a un nivel un poquito más rápido, en el sentido de que ya tengan una composición por lo menos básica, que ya tenga su línea melódica, su acompañamiento de acordes, y definido por lo menos un concepto de género y estilo básico. Y a partir de eso pues ya producimos a partir de esa idea. Jerónimo, Sí.
Bueno, esa propuesta sería, bueno, decimos que puede ser una composición, algo ya como más estructurado, digamos, como con los acordes, Sí, sí, digamos, como lo tengas. género, o algo Sí. así maqueteado, como digámoslo, algo así, digamos, no maqueteado total, sino que estructurado, para que usted Sí, se haga la. exacto, sí que, o sea, que haga la exposición del tema. Línea melódica, que tenga claridad de ritmo, como lo hayan hecho. Si lo tienen ya grabado, maqueteado, perfecto, para mí mejor. Ah, ok, listo. Y Nosotros lo podemos sí, maquetear. no hay problema. Sí, sí, ustedes, pues, sí, quienes puedan hacerlo, háganlo. Quienes no puedan, pues no se preocupen, mándenlo así. Pero lo más importante es que sí, o sea, con los recursos como con los que usted tenga, hágalo. Si usted me dice, yo ya lo tengo grabado, la maqueta muy estructurada, ya tengo todas las partes escritas y todo eso, mejor. Y sobre eso se hace un proceso de revisión y mirar y hacer una selección de qué temas van a quedar. Porque recuerden que Porque, nomás tenemos 4. porque nosotros tenemos una canción, pues en este grupo estoy con Joana, ¿cierto? Sí, Ella es cantante y tenemos una canción que empezamos como a producir. Hicimos sí, maqueta, ok. hicimos unas tomas, pero pues falta todavía. No sé si de pronto se podría Cl- continuar con este proceso. Claro que sí, claro que sí. A eso es lo que necesitamos, ideas que ya estén un poquito evolucionadas de manera básica y si ya lo tienen en ese proceso, pues formidable. Simplemente entonces mandan la idea y grabada como lo tienen en el audio y Sí, si es necesario ponen por escrito la composición, o sea, de la letra, adjuntan un archivo escrito, que eso también es muy importante, o sea, cuando es música cantada. Cuando es instrumental, pues por lo menos si es nomás la grabación o lo escrito, pero ojalá nos referenciemos más por el audio, por lo que pueda, o así sea que nos manden un referente de audio básico, básico, no tiene que ser dentro del programa como tal, puede ser una línea melódica grabada desde el celular que se entienda obviamente bien y que se escuche bien y a partir de eso ya vamos a poder tener como una claridad de lo que se listo, puede listo, hacer. gracias. Listo. Listo, ok, gracias. Listo. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces vuelvo y repito, hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, tienen plazo para enviar eso. Y tiene que ser así cortico porque necesitamos es, poder agilizar esta parte y tener en cuenta que si tienen, mejor dicho, tienen ahorita desde dentro de 20 minutos o 10 ya pueden, y si tienen alguna idea y nunca la han plasmado, pues piénsela y tienen esa opción quienes no lo han hecho o tenían alguna idea ya y querían siempre mostrar algo, pero no lo habían hecho, pues este es el momento de que piensen en hacerlo para que antes de las 7 de la noche ojalá ya lo haya mandado al correo y yo así poder revisar con los muchachos y hacer una escogencia. Y de esa manera pues tengamos un resultado bien interesante. Y lo más importante es que ustedes puedan participar. Ahora también dependemos de eso. Si el pool de personas que están acá puedan participar de manera presencial, obviamente vamos a tener un grupo de personas presenciales no mayor a 20 personas, por obviamente las normativas que hay actualmente. Eh, no podemos, entonces nos haríamos la distribución, dependiendo de la cantidad de gente que vaya a estar a nivel presencial y obviamente que hayan podido estar en la parte de esta formación básica. eh, Vamos a poder trabajar en conjunto. O por lo menos que estén ahí participando y observando cómo se hace para hacerlo de la manera correcta. Y de esa forma, pues ustedes que van a ser mismos partícipes de esto que está pasando. Y lo importante es que ustedes mismos al final van a poderlo interpretar en una puesta en escena, no bajo las mismas condiciones que queríamos, pero por lo menos sí se va a poder hacer algo de un ensamble y tener una grabación interesante y que quede un proceso bien importante para el emprendimiento de lo que se viene después de haber grabado una canción, que esa es la propuesta pues que esperamos que pueda seguir fluyendo de manera correcta y es que podamos montarlo en plataformas, en su momento si algún tema pues, se pudiera hacer algún videoclip o en fin, o todo lo que se requiere aún desde el registro de derechos de autor de la composición, de cómo vamos a hacer toda esta parte, en fin. Entonces nada,
ya tienen claro, hasta el día de mañana a las 7 de la noche tienen plazo para mandar la idea y debemos de tener la claridad de quiénes van a participar en este proceso. Sí sería bueno, aun para los que están presencial o los que tienen que repetir el video al verlo, sí que digan cuándo pueden estar. O sea, que sí pueden estar a partir del 15 de julio, puedan estar presencialmente, por lo menos en algunos de los procesos de grabación. Eso es bien importante y con quienes en verdad contamos en todo este proceso. Ok, acá me dice Samuel y Jesús Hernán que van a participar, claro que sí. Y es importante que todos de quienes están ahí, tengamos claridad la instrumentación, aunque ya lo han mandado en los videos cuando se hizo la selección, pues saber nuevamente, reiterar con qué instrumentación vamos a contar, o sea, quiénes van a participar y qué instrumentación es con la que trabajan, qué instrumentos tocan. Y a partir de eso vamos a hacer la línea de trabajo y así poder llegar a un resultado interesante. Entonces, bueno, a ustedes muchas gracias por todos estos días de estarnos escuchando, de estar aprendiendo, de querer saber más, de poder estar interactuando con nosotros. Muchas gracias porque sabemos que no es nada fácil este método de estar detrás de una pantalla aprendiendo, porque tiene muchos distractores y tiene muchas cosas, pero antemano gracias por ponernos atención, prestar atención a todo esto, por querer estar y participar. Y nada, y que vamos a seguir nosotros. Obviamente ustedes siguen viendo algunos talleres que son bien importantes en todo este proceso, pero que ya a partir del 15 nos volveremos ya a reunir, pero presencialmente, y eso va a ser pues lo interesante. Igual en el camino vamos conversando a partir de la selección de los temas que se escojan, pues se dirán cuáles temas van a ser y ya vamos a ir cuadrando la dinámica de trabajo junto con don Julio y Luz Elena y bueno, vamos coordinándonos. Nuevamente de prestarnos atención y espero que todo esto que hasta ahora hemos hablado haya servido bastante y les abra también las mentes y la necesidad de querer hacer buena música y de hacerla de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes. Hacer. A Edison, gracias también, a Yalil, a Muchas Joana. gracias pues, por todas estas semanas que ya nos han instruido, la verdad muy interesante y ya veremos cómo lo podemos aplicar con la mecánica que van a hacer y la verdad muchísimas gracias porque esto ya más que nos va a servir. Claro que sí, Santiago. Y Julián, mañana sí tienen sesión a las 9 de la mañana con Yana, desde Nueva York. No, Nueva York no. No, ¿Dónde estás, Yana? en Es que desde Indiana. Nueva York, es que me sentí en el Madison Square Garden ya diciendo, Yana, Dios. Bueno. Hola, Yana. Hola. Bueno, Yana mañana va a ser la profe de ustedes, bien importante sobre técnica vocal. Van a aprender cosas maravillosas. Ella es una dura. Mañana, ¿puedes escucharme? Así. Sí, sí. Mañana yo creo es historia de música contemporánea. Bueno, perdón, sí, tienes toda la razón. Pero igual mañana sí hay clase. Sí. Y más tarde hay vocalización, sí. Ok, listo, perfecto. Pero entonces, bueno, ya conocen a Jan algunos. Ella es una cantante muy buena, tiene una buena trayectoria, un buen conocimiento. La pudimos tener acá en Manizales un buen tiempo, gracias a Dios. Pudimos participar con ella en muchas cosas y proyectos y nos aportó bastante y nos sigue aportando bastante. Entonces, muy agradecido, Janita, que estés acá con nosotros y que nos vas a ayudar bastante con tu conocimiento y que aún desde la distancia podamos estarnos siguiendo, viendo, trabajando, eso es bien importante. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, chao. Entonces, si mañana sí tienen taller, claro, a las 9 de la mañana tienen taller común y corriente. Creo que todas estas semanas siguen teniendo taller normalmente, igual en el cronograma que ya había enviado Luz Elena y todo el equipo de trabajo, ahí está descrita todos los talleres que siguen de aquí en adelante.
hasta el 15 de julio, que ya nos volveremos a ver ya presencialmente. Nuevamente gracias, un feliz día. Recuerden repasar lo que han visto y no se queden sin dejar de investigar por su cuenta otras cosas. Investiguen, miren, chismosen ahí por YouTube, por la web, por Google. Bueno, tienen muchas opciones de donde poder seguir investigando todo esto que hemos hablado. Luz, ¿vas a decir Gracias a algo? todos y nos vemos entonces mañana a las 9 en el taller con Yana. Ok, gracias, bendiciones, que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, buena tarde. No se olviden de mandar. Gracias, que tengan buena tarde. Bueno.